y nos preparamos para entrar en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, si el Señor así lo permite. Juan 21, hoy vamos a tratar la primera parte del capítulo 21. ¿Lo encontró? Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre bueno, te rogamos en esta mañana que tu palabra sea bendecida por ti en cada corazón. Que tu palabra, Señor, sea aplicada poderosamente en nuestras vidas. Oh Padre, que tu gracia multiforme use tu palabra predicada por tu siervo para edificar a algunos, salvar a otros. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y vamos a hablar bajo el tema aprendiendo a caminar con Cristo. Aprendiendo a caminar con Cristo. Todos los que tenemos hijos sabemos que cuando nuestros hijos comienzan a caminar, eso es todo un espectáculo, ¿verdad? Uno se alegra, pero no todos son iguales. Por ejemplo, uno de mis hijos siempre tenía la cabeza cuadrada porque se daba muchísimos golpes. Otro, yo pensaba que no iba a caminar. Se quedó lentísimo y caminó ya después de viejo. Eso ilustra cómo es el caminar nuestro
con Cristo. Ningún cristiano es igual a otro. Nadie crece igual que otro. Porque cada vida, usted, yo, cada ser humano sobre la faz de la tierra es un ser humano diferente, con un contexto familiar diferente, aunque sean hermanos biológicos. No todos son iguales. Todos venimos con necesidades diferentes. Y todos aprendemos aún de manera diferente y vamos creciendo en estaturas diferentes. En estos versículos, en estos 14 versículos, vemos que Jesús le había dado la encomienda de que los esperaran en Galilea, en un monte de Galilea. Jesús le había dado la encomienda a los 11, pero sucede y viene a ser que de los 11 solo aparecen 7. Hay un problema ahí, ¿verdad? Las matemáticas me dicen que faltan 4. Eso es lo primero que podemos ver. Estos discípulos pretendían continuar sus vidas de manera normal ante la inminente partida de Jesús. Ellos habían caminado con Jesús más de 3 años. Ellos habían experimentado a su Señor que les sanaba, que les proveía para sus necesidades. Ellos habían estado bien cómodos por 3 años. Jesús se había hecho cargo de todas sus necesidades. ¡Qué bueno! Ahora estaban ante la inminente problemática de que tenían que aprender a valerse por sí mismos. Lo mismo pasa con nosotros, ¿sí o no? Cuando comenzamos a hacernos hombrecitos y mujercitas, ¿verdad? Que ya tenemos que pagar biles, que ya tenemos que ser responsables con las cosas, que ya no tenemos a nadie que nos esté empujando y diciendo, mira, tiene que hacer esto. No, ahora hay que hacerlo obligado. Porque si no pagas, te botan de la casa, los dueños o el banco, y un sinnúmero de situaciones que llegan en el momento en que uno ya es adulto. Estos discípulos estaban ante esa disyuntiva. Jesús seguiría haciéndose cargo de sus vidas, pero ellos primero tenían que entender su propia insuficiencia. ¿Sabe? Cuando uno desde jovencito, eso pasa en hombres y en mujeres, cuando uno desde jovencito ha aprendido a vivir solo y a hacerse cargo de todos sus asuntos cotidianos, hasta cierto punto eso es bueno porque eso crea carácter, pero también eso a veces impide que uno sea humilde, porque nos creemos suficientes. Hemos aprendido a hacer todo por nuestra cuenta, hemos aprendido a controlar todo. Y es que, hermanos, querramos o no admitirlo, todo ser humano quiere tener control de su vida, ¿sí o no? Queremos tener el control. Y lamentablemente la vida no es así. Hay muchísimas cosas que están fuera de control. Muchísimas cosas. Mire, una simple gripe puede dañarnos la semana. Una gripecita. Cualquier cosa puede dañar los planes que ya tenemos hechos de hace meses. Cualquier cosa. Usted tiene una actividad afuera y parecía en el canal del tiempo que no iba a llover, pero al que manda la lluvia, el que manda la lluvia decidió que iba a llover y ya todo se te dañó. No tenemos el control. Y una de las cosas más importantes en la vida del cristiano es entender eso. No tenemos el control, hermano, no tenemos el control.
hay uno que está en los cielos y ese sí tiene el control. Entonces, estos 11 discípulos, y eso nos lleva al primer punto, la insuficiencia y la debilidad humana. Los 11 discípulos estaban supuestos a esperar a Jesús en Galilea, en un monte donde le había indicado. Solo aparecen 7. Jesús se le manifiesta otra vez, porque como decíamos la semana pasada, después de la resurrección, Jesús tenía que identificarse, no lo conocían, venía en un cuerpo glorificado. Y se manifestó junto al mar de Tiberias. Ese lago o mar tenía ese nombre porque había una ciudad a sus orillas que fue levantada y en honor al emperador Tiberio le pusieron ese nombre. Así que el versículo 2 dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro tomó la decisión de irse a pescar. Ahora note esto. Una cosa es que usted que no es pescador diga un fin de semana me voy de pesca un sábado, ¿verdad? Me voy de pesca, me voy a distraer un poco. Oh, eso suena bien. Cuando vaya me avisa y me trae algo de lo que pesque. Ahora, otra cosa es Pedro. Pedro era pescador de profesión. ¿Por qué es diferente? Oh, porque Pedro, que había sido llamado por Jesús a ser pescador de hombres, ahora decide volver a su antiguo oficio. Él era un hombre de acción. Pedro era un hombre de acción. Era un hombre impulsivo. Él no podía estarse quieto en un solo sitio. Él no podía estar ocioso. Ese era el carácter de Pedro. Hasta cierto punto es bueno, pero hasta cierto punto. Pedro no estaba dispuesto a esperar. Jesús llevaba como una semana después de resucitar que no volvía a aparecérsele a Pedro. Recuerden, Pedro era el líder de los 12, que ahora eran 11. De esos 11 hombres, Jesús escoge a Pedro. No me pregunte por qué, pero escogió a Pedro. Eran hombres comunes y corrientes que fácilmente cualquiera no elegiría. Y eso nos da esperanza. Porque Dios escoge a lo vil y a lo menos preciado del mundo para Él llevarse toda la gloria. ¿Entendemos eso? Él no escogió gente súper especial. De hecho, ninguno de ellos era rabino, ninguno de ellos era culto, no eran personas letradas. Dice el libro de los Hechos, hablando de Juan y de Pedro, que todos se daban cuenta que eran del vulgo, era gente, por decirlo en lenguaje nuestro, eran gente de barrio, eran gente sin letra. Y el Señor los escoge. Así que Pedro no se iba de pesca de manera recreativa. No fue que él fue un fin de semana a pescar. Fue que él regresó a su antigua profesión. Y como era el líder, los restantes 6 discípulos le siguieron. Ellos eran pescadores experimentados. Ellos eran profesionales de la pesca, hermano. O sea, cuando usted sabe hacer algo, que usted es profesional en eso, no que usted más o menos sabe, no, que usted sabe hacer algo. Que usted trabaja en determinado asunto y usted sabe exactamente qué productos usar, qué maquinarias usar, cuándo es mejor, en qué tiempo, en qué temperatura. Usted sabe cada detalle de eso, usted es profesional en eso. Pedro sabía que en la noche era el mejor tiempo para pescar en el lago de Tiberias. Él lo sabía. Y
se pasan la noche y no agarran ni un pececito, hermano. Recuerde que Jesús había controlado el tiempo de su arresto, había controlado el día de su crucifixión y los detalles de su crucifixión, había controlado incluso los detalles mínimos de su sepultura a fin de poder cumplir la escritura. Y él había resucitado al tercer día, como había profetizado en el primer día de la semana. Él había controlado todo y ahora él había controlado los peces. Ahora, si usted no entiende mucho esto, léase las preguntas que le hace el Señor a Job en el libro de Job, al final de este precioso libro. Cuando el Señor comienza a preguntarle, oye, ¿dónde tú estabas cuando yo creé la tierra y le puse límites? Hermanos, debemos entender que Dios controla el universo. Este es su universo. Eso nos debe traer paz, tranquilidad, confianza. Estamos en manos de un Dios todopoderoso. Estamos en manos de un Dios soberano que no le rinde cuenta a nadie. Estamos en manos de un Dios sabio y de un Dios bueno. Porque de nada valiera que Él fuera todopoderoso y no fuera sabio y bueno. ¿Entiende usted eso? Eso es como darle un revólver a un niño de 5 años. ¿Y qué no hablar de presidentes de naciones que son todopoderosos pero ni son sabios ni buenos? Dios no, Dios es todopoderoso, pero Él es sabio y es bueno. Yo puedo confiar en su carácter, hermano, es asunto de carácter. Dios es bueno. Él no hace mal, Él no miente, porque su naturaleza es la verdad, la bondad y el amor. ¿Entiende usted eso? Por eso usted no puede evaluar a Dios conforme a las circunstancias actuales de su vida. Es un error. Tenemos que evaluar a Dios conforme a quien Él es. ¿Van a suceder cosas en nuestras vidas que no nos van a gustar? Claro que sí. ¿A quién no? Pero Job, cerrando ese paréntesis, cuando le pasa todo esto, que pierde así uno detrás de otro todas sus propiedades, todos sus hijos, pierde todo. Dice que él no encontró despropósito alguno en Dios. Que él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no encontró despropósito en Dios. ¿Qué significa eso? Que él sabía que todo lo que él hace, lo hace con propósito. Aunque sea malo para nosotros en el momento, aunque sea una desgracia, aunque sea una pérdida, aunque sea una prueba terrible. Sí, todos esos asuntos son parte de nuestras vidas. No hay tal cosa como ven a Cristo y pare de sufrir. Eso es una mentira. Alguien dijo que esas iglesias que predican eso, en vez de pare de sufrir, deberían llamarse pague por sufrir. Porque te quitan el dinero y terminas en el infierno, porque estás siguiendo hombres mentirosos. Pague por sufrir. Así es que, volviendo a Juan 21, versículo 3. Jesús controló los peces.
Y esto no es una imaginación mía. Lea bien la Biblia. Ellos pasaron la noche con las redes y ni un pececito se apareció por ahí. Aleluya. Porque su creador, su dueño, su amo, le había dado la orden de que no se atrevieran a ir a esa red. Es por eso que el salmista dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y el salmista sigue diciendo, en vano está de que te levantes temprano y trabajes todo el día y comas malo, o sea, como pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Ni un pez se apareció por ahí. Y usted dirá, ¿y cómo fue el asunto? Yo no sé cómo fue, la Biblia no dice, pero Dios dio la orden y ni un pez se apareció. Era la temporada correcta, la temporada exacta. Créame, Pedro era experto, Juan era experto, ellos en su gran mayoría eran profesionales de la pesca, entienda. No como que yo vaya a pescar, yo fui una vez, bueno, y por misericordia agarré una cosita ahí, pero bueno, profesionales. Hermanos, de nada vale que tú seas profesional en algo cuando tú estás sacando a Dios de la ecuación de tu vida. De nada vale que tú seas súper profesional en algo, que tú seas joven, fuerte, que tú seas así como Pedro, impulsivo, trabajador, y tú saques a Dios del cuadro de tu vida. Y nada vale, hermano. Esto nos muestra la insuficiencia del ser humano. ¿Cuántas veces queremos hacer cosas que en sí mismas no son pecado, hermano? No estamos hablando aquí de pecado en sí mismo, pero nos proponemos hacer cosas y cosas y cosas. Y a Dios ni lo mencionamos en el asunto. Juan, Pedro, estos 7 discípulos habían tomado la brillante decisión de irse a pescar porque el Señor no se aparecía. No tuvieron paciencia. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Ahí llegó Jesús. Se presentó Jesús en la playa. Para los que dicen que los cristianos no van a la playa, Jesús aquí está en la playa. El problema de la playa no es la playa. El problema es cómo usted va a la playa y con quién usted va a la playa y a qué usted va a la playa. Amén. Sí, aquí está Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cada vez que Él se aparecía, no lo conocían. Un cuerpo glorificado. Él volvió de la tumba con un cuerpo listo para estar en la eternidad a la diestra del Padre donde ahora mismo está. Y yo veo un poco de humor en el capítulo 5. Él dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, yo veo como humor aquí. Yo veo al Señor como quien dice, tú vas a ver lo que le voy a preguntar. Le voy a ordenar a los peces que ni se aparezcan por ese barco y después le voy a preguntar si tienen algo de comer. Ahora imagínense ustedes, estos 7 hombres trasnochados no durmieron toda la noche esperando que algún pez se apareciera, no se apareció ninguno, con hambre y cansado. Esa es una mezcla perfecta y los hombres que están aquí yo sé que me van a dar la razón.
Eso es una mezcla perfecta para que cualquier hombre se enfurezca. Trasnochados, con hambre y cansados. Yo solo con las dos últimas tengo, para que mi carácter cambie. Sí, le confieso eso. Con hambre y cansado, y yo soy otra persona. Esa es parte del pecado que mora en mí. Pero así somos, ¿sí o no? Hombres. Y yo sé que mujeres también. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y la respuesta de ellos fue muy seca. Ellos no le dijeron, no, Señor, no hemos pescado nada. Ellos dijeron, no. Oh, pero usted me ve los labios cenizos, no me ve cómo estoy cansado con los ojos. ¿Tenéis algo de comer? Y eso nos lleva al segundo punto. El éxito en el caminar con Cristo. Ahora Jesús, así como hizo en la pesca milagrosa, aquella vez que llamó a Pedro, que le dijo, boga mar adentro, y dice la Biblia que fueron tantos los peces que tuvieron que buscar otra barca y llenar la otra barca, y ambas barcas se hundían. Pero a Pedro se le había olvidado eso. Hermano, nosotros somos olvidadizos. Alguien dijo que qué bueno sería que los cristianos fuéramos como los carros que son ensamblados. Le ponen una pieza y después le ponen otra. No, a nosotros hay que ponernos la misma pieza muchas veces. Hay que recordarnos la palabra, a usted y a mí, ¿eh? Hay que recordarnos las cosas y volvernos a recordar. Ahora el Señor le dice, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Espera un minuto, o sea, en aquella ocasión Pedro no conocía al Señor y él le dijo, bueno, o comenzaba a conocerle, y el Señor le dijo, bueno, yo no he pescado nada, pero en tu palabra lo voy a hacer. O sea, voy a obedecer, aunque no creo en eso. Eso fue lo que quiso decir. Pero en esta ocasión, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice el versículo 6, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ya no la podían sacar. Al solo echarla a la derecha. Jesús en una ocasión dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Hermano, si tú eres verdadero cristiano, asegúrate de orar por cada decisión de tu vida. Asegúrate de orar por las mañanas, antes de encender el carro, orar. Asegúrate de caminar en comunión con Dios. Dice Juan que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ellos ahora simplemente tiran la red a la derecha. Es verdad que no todo es igual, hay cosas que nos dan lucha, pero cuando oramos, buscamos dirección de Dios en las cosas, Dios nos va a dar la victoria. Cuando buscamos su dirección, cuando sabemos que Él está en el asunto, eso nos va a dar la victoria. Aunque sea difícil, no estoy diciendo que porque Dios está en el asunto va a ser fácil. Porque Dios no nos hace las cosas fáciles. Él nos las hace posibles. Son cosas diferentes. Nada es fácil. Ni estar vivo es fácil.
Él nos hace las cosas posibles. En aquella ocasión, cuando Pedro fue llamado por el Señor, Lucas 5, Pedro le respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tuvieron que pedir ayuda y en aquella ocasión él dijo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro entendió que estaba delante del creador del universo. Lamentablemente, muchos aprendemos la lección después de muchos golpes. Y queremos hacer cosas. Y somos impulsivos como Pedro, pero no contamos con el Señor para hacer lo que vamos a hacer. Simplemente, como muy hispano, ¿verdad? Con esa sangre caliente, hacemos las cosas y ya. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, escucha esto, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Hay un paréntesis aquí que dice porque se había despojado de ella. No era que estaba desnudo. Ellos usaban como unos taparrabos en tiempo de verano. Y solo se cubrían sus partes íntimas. Estaba caliente, era un grupo de hombres pescando. Y eso hacían. Pero cuando vio que era el Señor, se puso la ropa y se tiró al mar. O sea, Juan, la diferencia entre Juan y Pedro, y lo vimos en la resurrección, es que Juan era más rápido para discernir, para percibir. Pero Pedro era más rápido para actuar. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, 90 metros. Arrastraron la red por 90 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Algunos comentaristas dicen que Jesús creó ese pez y ese pan. Porque ¿de dónde? ¿Dónde estaba la despensa de Jesús para buscar la harina del pan? Jesús no andaba con redes ni con nada. Pero el que resucitó a Lázaro de los muertos, el que convirtió el agua en vino, el que resucitó al hijo de la viuda de Naín, el que acababa de resucitar, también tenía poder de crear un pan y un pez. Tenía poder. Y de hacer fuego y de ponerlo a cocinar o a freír, lo que sea. Así es que, una vez más, Jesús muestra su misericordia. Porque, hermanos, por encima de nuestras fallas, si no fuera por su misericordia, ¿qué sería de nosotros? Porque vamos a fallar. Hemos fallado y seguiremos fallando. Vamos a fallar. Nuestra vida, hermano, nuestra vida dista mucho de llenar el estándar de Dios. Dista mucho. Y por eso Cristo murió, para acreditarnos a nosotros su justicia. Jesús le dijo, traigan los peces. Le dijo, traigan, ven que vamos a seguir asando pescado. No sé, los expertos en cocina que me digan. Vamos a seguir asando pescado aquí en estas brasas, traigan. Simón Pedro fue, sacó la red a tierra. El hombre, además de impulsivo, era fuerte. Él solo fue y sacó la red
y se la llevó al Señor. Y aquí dice, llena de grandes peces, 153. Yo no puedo calcular lo que pesaría esa red, pero llena de grandes peces. Ahí habían varios quintales. Y él arrastró solo la red y dice que la red no se rompió. Cada detalle aquí es importante. Cuando Dios está involucrado en lo que hacemos, la red no se va a romper, por más abundancia que haya. Esa es la ventaja de prosperar en Dios, hermano. No predicamos el falso evangelio de la prosperidad, pero sí creemos que Dios prospera en todas las áreas de la vida, en todas. Versículo 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de la muerte. Jesús ahora le está cocinando a sus discípulos. Note esto. Allá en el aposento alto, por Juan capítulo 13, Jesús le lava los pies a los discípulos. Cuando van a arrestar a Jesús, Él le dice, yo soy, dejen ir a estos. Eso es compasión, eso es amor, eso es misericordia. Ahora Jesús le cocina a sus discípulos. ¿Se da usted cuenta qué clase de Salvador tenemos? Yo estoy aquí como el que sirve. Es por eso que una de las características básicas de un hombre, una mujer, un joven convertido a Cristo es el servicio. Servir. No solo aquí en estas cuatro paredes, en la casa, en el trabajo, servir. Amabilidad. Servir. Ayudar. No es que las obras nos salven, usted sabe que no. Somos salvos solo por la obra de Cristo. Solo por la obra de Cristo, sin añadirle más nada. Pero todo aquel o aquella que es salvo lo expresa por obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Obras. Ahora, y con esto termino. Ayer estábamos trabajando en una casa de, son cristianos, personas muy acaudaladas de ahí de Los Sencillos. Milka y yo trabajamos ahí pintando. Es un cliente viejo ya. Ellos no hace mucho compraron una mansión hermosa. Y en la escalera de toda aquella casa blanca, pintada por nosotros, obviamente, hay un cuadro grande con una pregunta. ¿Qué tiene que ver con el caminar cristiano? Y la pregunta está en inglés. How I can glorify God today. ¿Cómo puedo glorificar a Dios hoy? Ese es el caminar cristiano. ¿Cómo yo puedo echarme a un lado para que Dios me use, aunque sea ayudando a cruzar una ancianita, ayudándola a cruzar la calle? Cosas sencillas. Aunque sea
saludando a alguien de lejos, porque por el asunto ya no podemos saludar a nadie de cerca. Aunque sea cediéndole el paso mientras conducimos el carro. Hay algunos hermanos que, wow, dicen que ni el diablo se monta en sus carros porque hasta él les tiene miedo en la calle. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios hoy? Bueno, hoy. Que el Señor nos ayude a imitar a Cristo. A imitarlo en el servicio. Pero para poder hacer eso, tenemos que entender la primera parte de este mensaje. Somos seres humanos insuficientes. Nosotros no somos pequeños dioses, nosotros somos humanos. Nosotros somos barro. Pablo el apóstol dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, la gloria, el poder sea de Él y no de nosotros. Barro. Del polvo viniste y al polvo irás. Barro. Barro blanco, barro negro, barro gordo, barro flaco, barro alto, barro bajito. Barro colombiano, barro dominicano, barro mexicano, barro hondureño, barro dominicano, barro puertorriqueño, barro americano, barro. Somos barro. Así es que, ¿qué tal si tu oración es como aquel antiguo himno que le pedía al alfarero, al divino alfarero, que con sus divinas manos le diera la forma que él quisiera? Él es el alfarero. Póngase de pie, por favor. El fin último del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El objetivo tuyo y mío no debe ser acumular cosas, esclavizarnos con las cosas, vivir para las cosas, sino vivir para Él, vivir para la gloria de Dios, vivir un día a la vez, vivir sin estrés, glorificar a Dios cada día, esperar al Señor cada día, cada día. Jesús. Quiero habitar en tu presencia.
Jesús. Hermanos, hermanas, que el Señor en su inmensa misericordia nos ayude a poder discernir los tiempos y las cosas, para que no malgastemos nuestra vida y al fin y al cabo digamos como Salomón: todo esto es vanidad. Sino que vivamos cada día glorificándole a Él, cada día disfrutando su presencia y cada día esperando su venida. Ahí no hay espacio para la depresión, ahí no hay espacio para la ansiedad. Cada día esperando su venida, cada día glorificándolo a Él y cada día disfrutando su presencia. Vamos a orar. Padre, oh, cuán maravilloso es poder exponernos a tus dichos, a tu palabra. Oh Señor mío y Dios mío, bendice cada vida. Que tu palabra, Señor, oh Señor, prospera tu palabra en cada corazón. Bendice tu palabra en cada corazón. Ayúdanos, Señor, a rendir cada área de nuestra vida a ti, a menguar para que tú crezcas en nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.